Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de los derechos LGBTI en América Latina. Hablando de América del Norte, lo dejamos a un lado, pero Estados Unidos y Canadá obviamente tienen los derechos al matrimonio, y hay que decir que lastimosamente los derechos al matrimonio, a casarse, son como el eje que se usa para calcular todos los derechos LGBTI, lo cual tiene un problema, y el problema lo dejó muy claro una drag queen que se llama Lady Bunny hace muy poco en una entrevista. Ella dijo que se sentía muy triste de que en Estados Unidos los más jóvenes se dieron cuenta como, tenemos los derechos a casarnos, entonces pues no nos esforzamos más porque ya tenemos el derecho a casarnos. Y yo decía que era la mayoría gay, blanca, más o menos, que había decidido que esa era su meta, y en verdad hay muchos otros derechos a los que no tenemos derecho, básicamente, si no luchamos por ellos, porque son aparte, son otra cosa diferente, como los derechos, la protección contra la discriminación, derecho a no ser despedido del trabajo por tener una orientación sexual diferente a la heterosexual, todo lo que tiene que ver con derechos transexuales, con derechos de la gente no binaria, con derechos de la gente intersexual, en fin, hay un poco de todo en todo esto, y obviamente hay muchas otras cosas que no son el derecho al matrimonio. O sea, no todos queremos casarnos, pero queremos tener los derechos que tienen todos los demás, y esa es otra cosa que mucha gente no entiende, y es que no es que queramos derechos diferentes o derechos nuevos o más derechos, no, queremos ser iguales a los demás, y mucha gente no entiende que no lo somos legalmente en todos los aspectos, y eso es lo que queremos, eso es lo que en verdad quiere el colectivo LGBTI, y obviamente protección contra las personas que usan el odio para vivir, más o menos, y para tratar de hacer que el mundo sea más sobre ellos que sobre todos, básicamente. En América Latina, como de pronto muchos sabrán, en ciertas regiones de México, no en todos los estados de México, pero en la mayoría, existe el derecho al matrimonio. En Colombia, en Costa Rica, en Ecuador, en Uruguay, en Argentina y en Brasil existen los derechos al matrimonio. No estoy seguro si en Ecuador existen o no, al parecer sí, y al parecer es muy reciente, y por eso me suena como raro, pero al parecer en Ecuador también. Hay otros países que están trabajando para legalizar el matrimonio LGBTI, como por ejemplo en Chile, y en otros países la verdad todavía existen las penas de cárcel para personas LGBTI, como por ejemplo en Jamaica, en Guyana y en muchas de las islas de las Antillas Menores. Entonces, en casos particulares, vamos a ver por ejemplo de Brasil. ¿Qué pasa hoy en Brasil? Tienen un presidente que es un extremista, que le encantaría quitarle los derechos a la mayoría de las personas. Ahí hay un peligro, y obviamente existe el peligro de que esta persona pueda seguir en el poder, se mantenga por mucho tiempo. Tiene muchos escándalos de corrupción, pero seguramente en América Latina, si no importa los escándalos de corrupción, puede que pase cualquier cosa mientras él todavía esté en el poder, el señor Bolsonaro. Entonces vamos a ver qué pasa en Brasil. Obviamente en Brasil hay muchos elementos de extrema derecha todavía, residuos de la dictadura, y hay que ser conscientes de eso. Y lo otro, que en Brasil es una gran cantidad de personas negras, una gran cantidad de personas indígenas que necesitan protección, y obviamente si son LGBTI pues son doblemente vulnerables a la mayoría, y sobre todo a esta minoría extremista que está en el poder. Entonces hay que ponerle mucha atención. En un país como Chile, por ejemplo, tenemos un poco el mismo problema en una población mucho más reducida que la de Brasil. Chile a veces parece ser bastante progresista, pero otras veces parece estar más estancado en el pasado que otros países de América Latina. Depende un poco uno de qué tema esté hablando. Hasta recientemente parecía ser el país más avanzado en muchos aspectos de América Latina, y sin embargo parece ahora que se ha estancado bastante, no solo por las protestas que ha habido, que obviamente han hecho ver que tiene muchos más problemas ese país que de lo que pensábamos. En cuanto a las personas LGBTI que no tengan el derecho al matrimonio en un país que se supone es tan de avanzada, dice mucho, y la verdad es raro, porque la aceptación en Chile de las personas homosexuales y del matrimonio gay es bastante alto, y sin embargo no existe el derecho. Entonces es una contradicción bastante. Hay bastantes extremistas de derecha también en Chile, y obviamente hay muchos residuos de la dictadura que quieren básicamente volver ese sistema. Entonces es un país que está en un tira y afloje, digamos, constante. Entonces vamos a ver qué sigue pasando. En todos estos países siguen los crímenes contra las personas LGBTI. Podríamos decir que se concentran o son más fuertes contra las personas transexuales, porque son personas que no están protegidas completamente por la ley, y normalmente trabajan en profesiones en las que, digamos, son más vulnerables, como por ejemplo la prostitución. Hay mucho peligro, hay mucha violencia, hay mucha falta de protección, podríamos decir, mucho trabajo que hacer con las personas transexuales en toda América Latina. En Colombia la gente hizo lo que decía Lady Bunny, que tuvimos el derecho al matrimonio y dejamos de pelear ahí. Y hay que recordar una cosa en Colombia, y es que no
nos dieron el derecho al matrimonio. No, la verdad luchamos relativamente poco, no sé, mucha gente se enojará cuando yo diga esto, pero no luchamos tanto como debimos haber luchado. Nos lo dio la Corte Constitucional y el gobierno tuvo que aceptarlo. Entonces el gobierno no nos ayudó, el gobierno de derecha, extrema derecha de este país, no quería que eso pasara, pero mágicamente cuando la Corte los obligó, ahí sí salieron muchos a decir, ay sí, muy chévere, pero nunca han vuelto a decir nada, nunca han tratado de proteger a las personas transexuales, no les ha importado para nada, ni al centro, ni a la derecha, ni a la extrema derecha. No han hablado de esos temas, no han hablado de los crímenes que se han cometido y no han protegido lo suficientemente a la población LGBTI. Esa es la realidad. No digo que la izquierda haya hecho mucho, pero la izquierda tiene, como es minoría en este país y lo será por siempre, puede concentrarse un poquito más en las comunidades y trabajar un poquito más cerca. Eso, o sea, hacer partidos tan pequeños, a eso los ayuda, como a concentrarse en puntos, sino que obviamente la cantidad de ayuda que pueden dar es extremadamente limitada, podríamos decir. En países como Ecuador todavía la gran mayoría está en contra del matrimonio gay, así sea aceptado. Entonces creo que Ecuador todavía tiene un camino bastante largo por caminar. Obviamente también hay una inestabilidad política, como en toda la región hay una inestabilidad económica, entonces eso también ayuda a que mucha gente diga como, ¿para qué vamos a concentrarnos en los derechos de este grupito de personas si tenemos problemas mucho más grandes? Y eso es una de las disculpas que se han dado recientemente con lo del COVID-19. Entonces dicen, no, tenemos problemas más grandes que el COVID, o el COVID es nuestro problema grande, entonces dejemos a los demás que pasen y ahí ya veremos qué hacemos con eso. En América Central la verdad son extremadamente conservadores, en países como Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, entonces yo creo que va a tomar bastante tiempo hasta que acepten las órdenes básicamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y eso es también malo, como lo que pasó en Colombia. Lo harían es básicamente porque les toca y no porque esos países en verdad hayan llegado hasta allá, hayan hecho el trabajo, digamos. Lo mismo en Venezuela, que obviamente con la situación de Venezuela pasa lo mismo. Y en México también hay muchos crímenes contra las personas LGBTI, todavía hay estados que no aceptan el matrimonio gay, hay muchos que lo aceptaron la verdad porque da dinero, sobre todo las regiones turísticas, pero hay que decir que en México se ha hecho más trabajo para llegar a ese momento. Falta mucho trabajo en México y en América Latina, pero han hecho el esfuerzo y eso pues se nota. Todo lo que ha hecho América Latina es porque lo han hecho en Europa y en Estados Unidos. Nosotros siempre imitamos lo que hacen esas regiones del mundo, pero hay que hacerlo con más ahínco y hay que meterle más la mano y hay que dejar de pensar que el matrimonio es el que soluciona todo, porque es una parte de todo el problema y de todos los derechos que quisiéramos tener. El Caribe, la verdad hay mucho trabajo que hacer por el Caribe. De nuevo es como América Central, extremadamente conservador, y en países como Jamaica siguen metiendo a la cárcel a personas homosexuales, entonces es bastante complicado. En Cuba se supone que están tratando de avanzar. Cuba ha sido bastante en contra de los derechos homosexuales hasta los 90 más o menos, y de ahí empezaron a ser un poco más abiertos a la idea. Se supone que están tratando de cambiar las cosas, pero en un país como Cuba todo va extremadamente lento, entonces ya veremos cuando llega Cuba al final del camino. La verdad no creo que los cubanos estén completamente en contra, creo que sería una idea nueva. Un país como Cuba, un país que ha vivido tanto en un sistema tan represivo y a la vez tan alejado, tan desconectado del resto del mundo, obviamente le va a tomar mucho más tiempo llegar a ese punto que a otros países. Y esa es mi visión de América Latina en cuanto a los derechos de las personas homosexuales. Esto es bastante rápido, espero no se enojen porque lo dije muy superficialmente. Son las ideas generales y me gustaría que abajo lo discutieran un poco, dependiendo del país de donde sean, cómo ven ustedes las cosas en sus países más exactamente. Es todo por hoy. Por favor, den me gusta, like a este video, compártanlo en redes sociales, suscríbanse a mi canal. Muchas gracias y hasta luego.